Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a mi canal. Ah, pues nada, acá en mi canal hoy voy a hablar de un tema importante. Sí, se ha tratado ya en muchas ocasiones sobre ese tema, pero bueno, siempre es bueno refrescar un poco la memoria sobre la historia de los testigos de Jehová y nunca decaer en ese aspecto y dejarlo ya en el olvido. Mientras sea necesario, seguiremos recordando esa bonita historia que tienen ellos desde el año principio del siglo XX con el señor Russell, después con el señor Rutherford y otros más que siguieron al frente de esa sociedad Watchtower, más llamada sociedad. Bueno, eh, quería hablarles sobre este tema, un tema que tiene que ver con la fecha de fallida del año 1925. Esta fecha eh, que se llevó a cabo fue más bien por este señor, el juez Rutherford, a- con una serie de discursos que se llevaron a cabo desde el año 1918. Diciendo, titulado este discurso, millones que ahora viven no morirán jamás. Fue la frase exclamada por Rutherford una serie de discursos públicos que, como les dije, empezaron en el año 1918 y que esto estaba relacionado con su profecía de que la resurrección terrenal comenzaría en el año 1925, con el regreso a la vida de Abraham, Isaac y Jacob, y se convirtió en el centro de la predicación en los años siguientes. Sobre esto, bueno, se hizo un folleto o un libro llamado a sí mismo, Millones que ahora viven no morirán jamás. Y quiero mostrarle un momentico acá este folleto que es titulado así, Millones que ahora viven no morirán jamás. En esto es de la página de Verdad TJ, que ha hecho un buen trabajo. Y entonces aquí está este folleto, ahí lo pueden encontrar en la página de Verdad TJ, en la fecha fallida del año 1925. Y este folleto consta de 87 páginas. Completo, sí, 87 páginas. Y aquí te dan toda la información que se creía en ese entonces de lo que iba a pasar sobre esa fecha del año 1925 y lo que traería esa fecha y muchas otras cosas más que se pensaba en aquel entonces de, de la Watchtower presidida por el juez Rutherford. Eh, pues nada, esto lo quería mostrarle para que vean que no es mentira el librito. Aquí está en PDF, que lo pueden obtener en la página de Verdad TJ y hablando sobre todo estos temas. Ah, acá se sigue diciendo que en ese artículo se proveen citas que tienen que ver con la fallida doctrina de Rutherford y muestra como en años recientes la Watchtower presenta en forma deshonesta este episodio histórico. Todo esto con el fracaso, se sabe, en las predicciones del año 1914 y la muerte de Russell en el año 1916. ¿Qué pasó con la fecha del año 1914? Que se esperaba para esa fecha Russell que viniera lo que era el Armagedón, el fin del mundo. Porque con la fecha del año 1870 y algo, creo que era 76, era ya se daba como sentado que ya Jesucristo había sido entronizado como rey. Y entonces en el año 1914 era que vendría entonces el Armagedón. Pues bueno, esa fecha también fue fatídica porque no se cumplió el llamado Armagedón por Russell. Dice que en el año 1916, cuando Russell falleció, dejaron a sus seguidores en un completo caos. Porque, como se dijo, esa fecha no se cumplió. Después de disputas legales, Rutherford se convirtió en el siguiente presidente de la Watchtower. ¿Por qué disputas legales? Porque bueno, cuando Russell antes de morir dejó un testamento que él quería que 5 miembros formaran el comité de las verdades bíblicas
para que no cayera sobre una sola persona. Bueno, a Rutherford no le convino mucho esto y entabló demandas legales y se quedó él como solamente el único presidente de la Watchtower, muy conveniente para él. Eh, Después de estas disputas, bueno, como se sabe, se convirtió en el siguiente presidente de la Watchtower. Que se le debe dar crédito a Rutherford por su habilidad. Dice que tuvo esta habilidad para reconstruir la Watchtower porque había ya quedado en un caos y estaba a punto de desaparecer. Se le debe dar crédito a Rutherford por su habilidad para reconstruir la Watchtower. Él tuvo la habilidad de encender de nuevo la urgencia en el resto de los seguidores al anunciar a través de un discurso público en febrero de 1918 que decía: el mundo ha terminado. Millones que ahora viven quizás nunca mueran. En marzo de ese año el título fue cambiado a uno más conveniente. Ya no iba a ser quizás nunca mueran. Ahora el mundo ha terminado, millones que ahora viven no morirán jamás. Entonces se le hizo énfasis a que no iban a morir esas personas, porque ya en el año 1925 iba a cumplirse la profecía que él estaba mencionando. Dice: ¿qué mensaje tan emocionante proclamaron? Millones que ahora viven no morirán jamás. Este había sido el tema de un discurso que el hermano Rutherford había pronunciado en el año 1918 y el título de un folleto publicado en 1920, de 1920 a 1925. Se presentó este mismo discurso en reuniones públicas una y otra vez en más de 30 idiomas, en todos los lugares del mundo donde había discursantes. Esto se puede encontrar en los Proclamadores del Reino, página 425, de los Testigos de Jehová. Eh, entonces, ¿en qué se basaron ellos para, entre los años 1918 y 1925, promover la idea de que la resurrección terrenal comenzaría en el año 1925? Eh, Aquí se habla, voy a buscarlo, de la fecha esta, cómo la comprobaron, que se le dio origen a que iba a ser en el año 1925, que iba a ser esta llamada resurrección. Bueno, ¿cuál era la base para decir que la Biblia probaba con tanta fuerza que la resurrección terrenal comenzaría en el año 1925? Dice que estos locos, por decirlo así, sacaron una cuenta que era de 70 jubileos de 50 años cada uno, que serían 3.500 años. Al comenzar a contarse ese periodo, 1575 años antes del año 1 era cristiana. De necesidad, terminaría en el otoño del año 1925, parece como por octubre, a cuyo tiempo cesa el tipo y debe comenzar un gran antitipo. Esto se encuentra en el folleto de millones que ahora viven no morirán jamás. Dice que 70 veces 50 hacen 3.500 años. El periodo entero, por ende, hubieran sido 3.500 años desde el tiempo en que los judíos entraron a Canaán, a la tierra prometida de Canaán, hasta que todos los tipos se hubieran cumplido, dado que entraron a Canaán en el 1575 años antes de Cristo. Entonces habrían 1925 años después de Cristo, o sea, daría la cuenta del año 1925. Y esto se encuentra registrado también en el libro El Camino al Paraíso, edición del año 1925, página 223. El que haya habido personas con tanta credulidad que aceptaron tan débil evidencia como prueba indudable es una triste muestra del grado al que llegamos los humanos en cuanto a credulidad. A principios de 1925, Rutherford comenzó a retroceder en su postura. Parece que se dio cuenta de que como que eso no iba a ser muy verídico. Y después de haber dicho que estaba muy seguro, dijo lo siguiente: cuando de todo esto va a suceder en 1926 no se indica. En la actualidad no encontramos ninguna fecha definitiva más allá de 1926 que se indique en las escrituras. Cuando los estudiantes de la Biblia encontraron 1914 en la Biblia, lo anunciaron a lo largo y ancho, pero el Señor dejó la cortina abajo en cuanto a esa fecha hasta que llegamos a ella. Dios puso su sello sobre 1914 y el trabajo que comenzó ese año está todavía en curso.
encontramos que la fecha 1925 a la 1926 está claramente indicada en el esquema profético y el Señor no ha levantado la cortina lo suficiente para que veamos claramente más allá. Esto se habló en la atalaya del 15 de febrero del año 1925. Entonces, después de todo esto, que bueno, y siguieron publicando, porque aquí también salen los periódicos en que salió el juez Rutherford con estas publicaciones, que ahora también se las voy a mostrar. Y aquí vemos una de ellas. El mundo ha finalizado. Entonces tenían parte en los periódicos para poder poner estas publicaciones. Seguían publicando en los periódicos la carita de juez Rutherford, mira qué lindo. Millones que ahora viven nunca morirán. Aquí está otra portada de otro periódico, que eran los periódicos de la época. Escuche al juez Rutherford. Aquí está, en qué día iba a ser el discurso de él. Otro periódico más. Fíjese la propaganda que se le estaban dando. El juez Rutherford. Auditorio en el teatro. En febrero 20 a las 3 de la tarde, el domingo. Y con el mismo lema, millones que ahora viven no morirán jamás. Aquí son los periódicos donde se salía y hablando también de la resurrección de los muertos. Pronto millones que ahora viven no morirán jamás. Aquí arriba en inglés. Le quería mostrar para que tuvieran conocimiento de esto. Pues seguimos hablando de esta profecía fallida de este señor. Todo esto llevó a cabo, que bueno que cuando estas profecías no se cumplieran, se dice que se estima que hasta el 75% de los publicadores dejaron la religión. Que sí que fue del aumento que habían conseguido, solamente se quedó el 25%. Esto fue parecido a la fecha fallida del año 1975, cuando también se habló que llegaría el embajador, no llegó y las congregaciones se quedaron vacías. Pero bueno, hay algo aquí que les quiero mostrar también, que de todo esto, el único que se benefició, ¿quién fue? Este señorito, el juez Rutherford. Fue el único que se benefició con esto. Y le quiero mostrar algo para que ustedes vean lo que se construyó. Acá se construyó el Belsarín, la casa de príncipe. Esta casa ya no pertenece a los testigos de Jehová, se vendió hace unas cuantas décadas. Por el bochorno tan grande de esta casa, pues prefirieron venderla. Aquí fue donde vivió el juez Rutherford y donde se iba a recibir a los príncipes de la antigüedad, a Isaac, a Jacob, a todos aquellos que murieron, Moisés, todos aquellos que murieron, David, Salomón, que murieron en la antigüedad, iban a ser resucitados, aquellos príncipes, y iban a estar viviendo aquí en esta mansión conocida como el Balsarín, en San Diego, California. Esta es la famosa mansión en la cual vivió solamente el juez Rutherford. Y después del año 1925, cuando no se cumplió la profecía, pues el juez Rutherford siguió viviendo en esta mansión hasta el día de su muerte. Aquí se nota a los príncipes como que iban a ser resucitados y iban a vivir en esta hermosa mansión. No sé en qué parte de la Biblia. Oh, miren, el Cadillac de la época. Imagínense quiénes podían tener un Cadillac en aquella época. Y también en los años 1930, con la famosa depresión que hubo en Estados Unidos, solamente los grandes ricos tenían, o los mafiosos, tenían este tipo de carro, del Cadillac de aquel tiempo. Miren al juez Rutherford en su tremendo carro. Bueno, esto es lo que da a hablar de la sociedad Wattower. ¿Quiénes son los que dirigen la sociedad hoy en día? Los viejitos multimillonarios. Porque esto es una cadena que se ha seguido siempre. Es una corporación religiosa multimillonaria.
de religión lo único que tiene es el título, porque la utilizan para no tener que pagar taxes, para lavar dinero mediante su compra de propiedades, no tener que pagar taxes y entonces hacerse millonario y seguir siendo millonario. Y los pobres seguidores, más pobres que nunca, y ellos son los grandes millonarios. Miren el Cádila de la época, miren ahí quién está, el juez Rutherford. Miren qué lindo. Aquí lo tenemos, ahí en su Cádila. Otro carro, aquí está. Miren qué lindo. ¿Vieron? Rutherford con su Cadillac en la década del 30. El carro como este podría solo ser para los ultra ricos. Miren, qué bonito. Y él tenía dos, se dice que tenía uno en San Diego y otro en Nueva York, en New York. Qué lindo. Ahí lo tenemos. Míralo ahí. Ahí con su Cadillac parqueado afuera de su casa, del Balsarín, esperando a que resucitaran los príncipes en el año 1925. Él viviendo en su gran mansión. ¡Qué belleza! Y entonces, esto es la historia de la sociedad. Aquí tenemos donde está ubicado el Balsarín en San Diego, California. Ahí tenemos la ubicación de la casa. Ahí, atrás, el clase piscinón que tenía con las becas, que podía disfrutar el juez Rutherford en sus momentos de descanso. Tremenda vida de rico que se dio ese señor. Miren la mansión ahí de Balsarín. Ahí está. Y esta es la placa que tiene, que dice el Balsarín, Casa de Príncipe, año 1929, la ciudad de San Diego. Hasta le pusieron una placa, la ciudad le puso toda una placa a la casa. Miren ahí que no es mentira. Lo que le estoy diciendo, le estoy mostrando las pruebas, porque si hay algún testigo de Jehová que vea este video, que no sepa realmente la historia de los testigos de Jehová, aquí tiene su bonita historia. Mostrando su tabla de clase personal. Qué lindo. Ahí tenemos la historia de los testigos de Jehová, la verdadera historia de los grandes que han, los seguidores de ellos, como son personas ricachonas. Pues así quería yo mostrarles a ustedes cómo vivía este señor después de la muerte de Russell, como él se quedó siendo el seguidor de los testigos de Jehová en aquella época. Se dice que el señor Russell no estuvo de acuerdo con esta profecía que se estaba cocinando, por decirlo así, con Rutherford. Y esto se ve de manifiesto cuando la enseñanza de 1925 se dice que parece haberse originado entre el año 1914 y el año 1916, y parece que no fue idea de Rutherford que diga. Cuando Russell todavía estaba vivo, aunque él no estaba de acuerdo con esta, en el año 1916 la Atalaya citó una carta que preguntaba lo siguiente: queridísimo pastor, refiriéndose al señor Russell, dice, una hermana llegó reciente y nos dijo que la clase allí está enseñando que la iglesia no debe de esperar ser glorificada hasta el año 1925 y que esto es lo que usted piensa. Y esto fue en la Atalaya del año 15 de abril de 1916. Dice que Russell respondió: pensamos muy amablemente que no están prestando mucha atención a sus enseñanzas. De otra manera, sabrían de sus columnas que no estamos esperando
1925 ni ninguna otra fecha. Y de esto se habló la atalaya del 15 de abril del año 1916. Entonces Russell no compartía la idea de que el año 1925 ni ninguna otra fecha iban a tener cumplimiento después de haber caído en el caos de la profecía del año 1914 en el cual se esperaba que sucediera el fin. Y entonces antes de su muerte, como les dije, Russell había dejado eh, su testamento hablando de que le gustaría que él pide que en vez de que una sola persona tenga todo el control, como lo había tenido él, que hubiera un comité editorial de 5, los nombres de los cuales están en el testamento. Ya habían escogido a las 5 personas que iban a estar en ese comité editorial, a cargo de aprobar lo que se determinara que es la verdad, que ese iba a ser el famoso cuerpo gobernante de aquel entonces. Pero que Rutherford no le cuadró esa idea, no le gustó la idea, porque quería él estar solito, ¿me entiendes? Siendo el presidente sin tener que ver con nadie, sino solamente. Y dice que él peleó en contra de esto y tomó el control total como el presidente de la White Tower. Entonces, aquí se puso de manifiesto como una vez más esta White Tower, esta sociedad, esta historia de los testigos de Jehová puso de manifiesto otra fecha fallida como la del año 1925 y en total cómo fue la vida de este señor de Rutherford, el juez Rutherford, que vivió en esa mansión que se había construido para esperar a esos príncipes, la resurrección de esos príncipes, pues él vivió en esa mansión hasta el día de su muerte, que por cierto dice que la esposa lo abandonó muchos años antes de que él muriera y que este señor murió prácticamente solo y que también se habla de que tenía problemas de alcoholismo porque le gustaba bastante el whisky, parece que era familiar lejano o cercano de Anthony Morris. Pues nada, le he tenido mucho placer de haber conversado con ustedes sobre este tema y recuerden por favor que si les gusta mi video, compartirlo principalmente para llegar a muchas más personas que sepan sobre esto y también que ustedes le den a la campanita para que les siga llegando información como esta, se suscriban también a mi canal y que me regalen un like. Bueno, pasen una bonita tarde, un bonito día, una bonita noche en cualquier parte del mundo que se encuentren viviendo y pues nada, nos vemos en el próximo video. Chao, chao, bye bye.